Hola a todos de nuevo desde MyFishRoom. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la decoración de nuestro acuario. Como habréis podido comprobar en las videofichas que estamos haciendo de peces, ¿vale? Que ya hemos hecho un par de ellas, la del Microgeophagus alpiespinoso y el Paraqueirodon inesi, hemos hablado de cómo crear más o menos un hábitat parecido al salvaje de donde provienen esos peces. La decoración es fundamental, ya que lo que estamos haciendo es crear el hábitat para nuestro pez. Tenemos distintas formas de afrontarlo. Podemos hacer un acuario pensado especialmente para una especie e imitar perfectamente el hábitat de esa especie o especies. O bien podemos hacer un entorno agradable para la comunidad de peces que tenemos dentro del acuario. Lo ideal para conseguir esa armonía es utilizar siempre materiales naturales. Estamos en el 2018 y poco a poco sería ideal ir desterrando toda la decoración artificial, esos insertos de resina policromada, el barquito hundido, ese tipo de elementos que en realidad aportan a lo mejor visualmente algo para nosotros, pero tenemos que pensar en los animales que hay dentro del acuario. A ellos no les aporta nada, solamente les resta espacio para la natación. También pueden generar zonas en las que difícilmente vamos a poder limpiar, e incluso si no son elementos de buena calidad, pueden deteriorarse dentro de nuestro acuario y dejar productos de desecho que pueden incluso matar nuestros peces. Aquí me veis rodeado de elementos decorativos que podemos utilizar para embellecer y hacer más agradable el ambiente de nuestro acuario para que nuestros peces vivan correctamente. Podemos dividir en dos grandes grupos: elementos inertes y elementos vivos. Dentro de los elementos inertes vamos a tener la grava o arena o sustrato que utilizaremos para el fondo, las rocas, la madera, las hojas, y dentro de los elementos vivos básicamente son las plantas, ya sean plantas que pongamos sobre el sustrato, plantas que pongamos sobre madera o plantas flotantes. Vamos a ir poco a poco explicando cada uno de estos grupos. Dentro del fondo, digamos fondo de nuestro acuario, grava de distinta granulometría, arena o sustrato. ¿Cuándo utilizaremos cada uno de ellos? El sustrato es bastante sencillo, lo vamos a utilizar cuando queramos hacer una plantación. Queremos plantar nuestro acuario, necesitamos sustrato de plantación, de un tipo o de otro, pero es necesario. La grava, que es la que más se suele utilizar en todos los montajes primerizos, digamos, ya sea por facilidad de acceso, por precio, por desconocimiento, es la menos útil de todas. La gente piensa que es fácil de limpiar y que estéticamente es bonita. Yo en la estética no me voy a meter, cada uno tiene un gusto, pero para la vida de nuestros peces no es lo más adecuado. Solo se me ocurre un caso sencillo de explicar en el que utilizaríamos una grava de granulometría gruesa, un acuario de gobios, que es de una zona de grandes corrientes de agua. Pondremos piedras grandes, redondeadas, para que ellos se posen a comer, y un lecho de grava gruesa. Más allá de eso, en cualquier otro acuario que montemos, vamos a tener peces que les va a gustar comer en el fondo, ya sean coridoras, ya sean botias, ya sea algún geophagus, bueno, infinidad de peces que les gusta comer en el fondo, y poner una grava, sea fina o sea gruesa, va a dificultar esa alimentación de nuestros peces. Y vamos al que sin duda para mí es el más versátil y el que nos da una apariencia más natural, que es la arena. La hay de distintos colores según las necesidades o el montaje que queramos hacer, y para nuestros peces de fondo va a ser lo más adecuado. Todos pensáis que limpiar la arena es muy difícil. Yo hice un vídeo con anterioridad explicando cómo hacer un sifonado tanto con arena como con grava, o sea que no frene la limpieza a la hora de seleccionar la arena para el fondo de vuestros acuarios, teniendo en cuenta que será seguramente lo más conveniente. Si seguimos subiendo un poquito, pues tendremos las rocas. Rocas hay infinidad, en aspecto, en colores, en formas, en texturas. Ahí seguramente lo que primero nos tire sea la estética, pero también tenemos que pensar un poco en qué peces vamos a meter. No me vale poner una roca que sea angulosa en un acuario en el que tengamos, por ejemplo,
escalares o discos que puedan cortarse al ser peces de una superficie corporal plana grande. Al pasar nadando velozmente cerca de esa roca se pueden cortar. El caso de los gobios, pues buscaremos piedras que sean redondeadas para que ellos se puedan posar encima y puedan alimentarse. Que queremos poner, imagínate, una parejita de cíclidos enanos, unos laetacara por ejemplo, que pueden hacer la puesta encima de una roquita plana, pues buscar algunas lascas de roca plana. Hay infinidad. Aquí detrás tenéis distintos tipos, bolos, estas que son estratificadas, que son un poco más angulosas, por ejemplo, no las pondríamos en un acuario en el que hubiera peces de tamaño grande que pudieran cortarse. La roca dragón, que se utiliza mucho porque tiene huecos en las que se podría meter pequeños alevines, pequeños crustáceos, o podríamos utilizar para poner algún tipo de planta. Y ni que decir tiene que tanto sustrato como rocas, como madera, como hojas, todos los elementos que metamos dentro del agua de nuestro acuario, si son naturales, van a tener un efecto sobre el agua del acuario, ya sea subiendo pH y KH, ya sea bajando pH y KH. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar. Las arenas, gravas y sustratos, si son gravas de sílice son neutras, arenas también son neutras, bastantes de las que hay en el mercado, sustratos suelen acidificar el agua y ahí todo está un poco más controlado. Con las rocas puede haber un poco más de desconocimiento o puede haber un poquito más de error, entonces hay que investigar un poco o preguntar si ese tipo de roca nos va a acidificar el agua, que no lo va a hacer ninguna, o no lo va a endurecer, que es lo que suele pasar porque son rocas calcáreas o que tienen algún depósito de mineral que pueda hacer que la dureza de nuestro acuario suba. Vamos a continuar con la madera. En el mercado hay muchas opciones de madera diferentes y con muchas denominaciones diferentes: fingerwood, sunken, redmoor, mopani, mangrove, sabana. Bueno, básicamente vamos a dividirlo en dos grandes grupos: ramas finas, ¿vale? Fingerwood, sunken, y maderas más sólidas, ¿vale? Más lisas, sabana, mangrove, mopani. Como sabéis, las maderas, y si no lo sabéis ya os lo advierto, la madera es una materia orgánica que se va a descomponer dentro de nuestro acuario. La palabra descomposición no necesariamente es algo malo, en este caso es todo lo contrario. Va a dejar taninos dentro del agua de nuestro acuario. Lo primero que vamos a notar en una madera que no lleve tiempo sumergida, aparte de que puede flotar, es que va a empezar a teñir el agua de nuestro acuario. Si no queremos que el agua de nuestro acuario tenga ese tono, podremos quitarlo añadiendo a nuestro filtro carbón activo o purigen para volver a dejar el agua cristalina. Pero contad que al ser una materia orgánica, y como he dicho antes con sustrato y rocas, va a aportar cosas, que en este caso son taninos, al agua de nuestro acuario. Y el agua se va a teñir sí o sí. Hay maderas que tiñen más, como el mopani por ejemplo, que es fantástico para poner el agua completamente negra. Otras que tiñen menos, como por ejemplo este fingerwood, que al ser una madera más clara tiene un contenido de taninos menor. ¿Cómo vamos a seleccionar la madera? En función de los peces que vayamos a tener dentro de nuestro acuario. Vuelvo a remitir al ejemplo de escalares y discos, peces grandes que tienen una superficie corporal plana pero tienen un flanco grande, ¿vale? Si ponemos una raíz como esta, imaginad con esta posición, un disco o un escalar va nadando y lo que hace es rozarse, puede llegar a producirse una herida. Por lo tanto, para ese tipo de peces es mejor elegir una madera como esta, ¿vale? Tiene una superficie lisa, otra que es un poquito más erosionada, con más accidente, pero no tiene salientes picudos que puedan herir a nuestros peces. Si vamos a montar un acuario con peces de tamaño más pequeño, que no tiene por qué ser un pez de 1 centímetro, por ejemplo, unos Puntius denisoni, barbito torpedo, que más comúnmente conoceréis, es un pez de tamaño mediano y que con este tipo de madera puede vivir perfectamente. Es un pez más alargado, más fusiforme, puede aprovechar los huecos que pueden dejar estas raíces. Esta, por ejemplo, es muy pequeña.
pero otras que sean un poquito más grandes nos van a dejar huecos que ellos pueden utilizar. Eso va a ser otro de los aspectos que nos va a hacer elegir un tipo de madera u otra. Primero, hemos dicho los inconvenientes que puede tener para algún tipo de peces una raíz u otra que nos podrá hacer descartar un tipo u otro. Y ahora vamos a ver los beneficios. Una raíz como esta, que tiene tantas ramificaciones, puede darnos un lugar de cobijo para peces de cardumen fantástico. Un grupito, por ejemplo, de, ¿qué te digo yo?, de tetra ámbar, por ejemplo, va a vivir aquí alrededor, unos peces lápiz, va a vivir alrededor de las raíces y va a meterse entre ellas, va a interactuar con una pieza de madera como esta perfectamente. Para hacer montajes con peces más grandes, este tipo de madera es mucho más útil para poder además alcanzar mayores alturas y poder hacer refugios debajo de la madera, por ejemplo. Si tenemos varias piezas de madera grandes, podemos hacer un refugio en la zona de abajo para que se nos oculten, por ejemplo, unos abramites que tengamos o un grupo de escalares va a buscar el cobijo de esa madera. Todos los elementos que metamos en nuestro acuario tienen que ser útiles para nuestros peces, aparte de tener una función estética. La madera es ideal para hacer refugios y también puede servir como alimento para algunas de las especies que tengamos dentro de nuestro acuario. Todos los loricáridos les va a gustar estar pegados a la madera y algunos de ellos van a alimentarse de la misma. La madera la podemos combinar con elementos vivos, como son las plantas. En una raíz como esta podemos poner algo de musgo, podemos poner alguna anubia, algún microsorium y le daríamos un aspecto un poquito más verde y un poquito más orgánico, embelleciendo nuestro acuario sin quitar las propiedades beneficiosas para nuestros peces de la madera. ¿Ok? Por último, vamos a hablar de elementos como las hojas. Casi todos los que habéis mantenido gambas, por ejemplo, conocéis la hoja de almendro indio, la catapa, por sus efectos beneficiosos antifúngicos dentro del agua del acuario. No solamente tenemos que ver esos efectos antisépticos de esa hoja, que es un extra, también tenemos que ver el elemento decorativo o de hacer más real el fondo de nuestro acuario. Es raro que en un río donde haya vegetación, árboles en la ribera, no haya hojas en el fondo del río o del lago. Y como lo que queremos es que nuestros peces se encuentren en un entorno lo más natural posible, poner hojas en el fondo de nuestro acuario va a conseguir ese efecto. Aparte de eso, también van a soltar tanino y también van a servir de alimento para según qué tipo de peces. Como elementos vivos para decorar nuestro acuario, vamos a utilizar plantas. Tenemos distintas opciones. Si hubiéramos elegido un sustrato de plantación, pondríamos plantas a lo largo de todo el acuario. Utilizaríamos plantas como las que veis aquí detrás en el plantero, que necesitan sustrato para nutrir sus raíces. Si hemos hecho un montaje en el cual no hemos utilizado un sustrato de plantación, que hemos utilizado solamente una arena y algunas rocas, podemos aprovechar, si hemos metido alguna raíz, para hacer un tronco plantado. Para ello podemos utilizar anubias, microsorium, musgos. Le podemos dar un tono verde a nuestro acuario sin complicar demasiado el montaje, introduciendo, aparte de nuestro sustrato principal, un sustrato de plantación. También podemos poner plantas flotantes, ¿vale? Flotantes en el mercado ya no quedan muchas, porque muchas se han considerado plantas invasoras y no se pueden mantener en acuarios en España. Pero por ejemplo nosotros trabajamos bastante con la Lignobium laviegatum, que es una planta flotante de tamaño no muy grande, será de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ahora veréis en una foto, y da una cobertura tanto de hojas foliar como de raíces para nuestros peces de superficie fantástica. Como meter un poquito de verde dentro de un montaje y hacer nuestro acuario más bello y generar zonas de cobijo para nuestros peces. Si tenemos sustrato, plantas para sustrato. Si tenemos madera y no queremos poner sustrato, plantamos tronquitos como vemos aquí estos ejemplos y embellecemos nuestro acuario. Para hacer un poco más visual y concretar un poquito más los conceptos que se han dado de manera general de cómo utilizar los elementos decorativos de nuestro acuario, me gustaría mostraros imágenes tipo de algunas zonas geográficas, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, empezamos con un acuario de los grandes lagos africanos. Vamos a utilizar una arena
como sustrato, a ser posible una arena calcárea, si es que necesitamos subir el pH y el KH de nuestro acuario, rocas que no sean muy angulosas, que tengan una buena superficie para que algunos peces que les gusta comer algas de esa superficie lo puedan hacer fácilmente, como trofeus, embunas, y no sobrecargar mucho, que tengan mucho espacio para que ellos puedan nadar. Tendemos a hacer acuarios muy cargados de roca, lo cual está bien en cierto modo para que algunos alevines se puedan proteger, pero lo ideal sería más espacio para que los peces naden y menos cantidad de roca. Nos vamos a un ejemplo completamente opuesto, que sería un acuario sudamericano de aguas negras. Un acuario en el que necesitaremos un agua ácida y que estará de un color ocre, por eso el término de aguas negras. Un fondo de arena neutra, si es de color claro mejor para dar un poco más de luminosidad a nuestro acuario, alguna roca que sea también neutra, algún cantito rodado para que nuestro montaje sea un poquito más completo, y muchas raíces, hojas en el fondo, y probablemente utilicemos en un montaje como este ninguna planta o alguna planta como un Echinodorus que pueda darnos un toque de verde. Para conseguir que el agua sea oscura utilizaremos tanto turbas como la madera que ya tenemos dentro del acuario, como las hojas. Otro ejemplo sería un acuario de barbos, en este montaje en el que dejaremos una zona de natación libre lo más importante posible y tendremos una zona con plantas, con madera, con roca, pero siempre dejando o un frontal libre para que ellos naden, o el ejemplo que podéis ver que tenemos montado en tienda, un 450 litros, dejamos toda la parte central del acuario libre y rocas, que en este caso son roca pagoda, que pueden subir un poquito el KH de nuestro acuario, pero no nos va a venir mal para mantener este tipo de peces, la roca, la madera y plantas. Y de fondo una arena de un color un poquito más anaranjado, que a mí me ha parecido más apropiado para este tipo de montaje. Y por último, un acuario para gambas es de lo más sencillo. Madera, podemos utilizar tanto madera de cholla como una madera ramificada o fingerwood de tamaño pequeño si el tanque es pequeñito, un sustrato especial para gambas, siempre que nuestras gambas lo necesiten. Como sabéis, hay distintos tipos de gambas que son de agua más blanda y gambas que son de aguas duras, como son las Sulawesi. En ese caso no utilizaríamos el sustrato, utilizaríamos arena. Pero las imágenes que estáis viendo son de gambas de aguas blandas. Sustrato, madera, algún musguito si queremos poner y alguna roquita que si tuviera algas mejor para que ellas estuvieran comiendo. Antes de concluir el vídeo, me gustaría hacer una pequeña recopilación de todo lo que hemos visto en el transcurso del mismo. Ya sabéis cuán importante es la decoración de nuestro acuario para el bienestar de nuestros peces, y sabéis que nuestro objetivo siempre va a ser mantener nuestros peces todo el tiempo posible, o sea, durante toda la vida del mismo, en las mejores condiciones y siendo su vida plena. Si podemos conseguir que reproduzcan, perfecto. Si podemos conseguir que se desarrollen en tamaño y en color al tope, perfecto. Hemos visto qué tipos de arena, grava, sustrato debemos utilizar según qué tipos de acuario. Se han puesto ejemplos también para que sea un poquito más visual. También hemos hecho lo mismo con las rocas, hemos hecho lo mismo con madera, con plantas, con todos los elementos naturales que podemos utilizar para hacer un entorno agradable para nuestros peces. Siempre tiene que primar el bienestar de nuestros animales. Por eso me gusta recalcarlo un poco más antes de concluir. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda y consigamos entre todos hacer acuarios más estables y más eficientes y más naturales para nuestros peces. Un saludo desde Myfirno.